Buenos días, Gregorio. Muy Hoy buenos tenemos la días. suerte de contar con Gregorio Luri, que es maestro, que es doctor en filosofía, que es padre y abuelo, que esto también es muy importante para este ámbito de la ciencia, ¿no? Porque la práctica la lleva ya de suyo existencialmente. Gregorio Luri ha publicado bastantes libros y por eso se ha metido en muchas de nuestras casas, en muchas de nuestras familias sensatamente imperfectas. Entre ellos, sus títulos más conocidos son La Escuela contra el Mundo, Educación Republicana, El deber moral de ser inteligentes, Mejor educados, el arte de educar con sentido común, Elogio de las familias sensatamente imperfectas, que era el que decíamos, ¿no? Que lo tenemos por aquí. También Matar a Sócrates, el filósofo que desafía la ciudad, Aforismos que nunca contaré a mis hijos, la imaginación conservadora y su último libro, La escuela no es un parque de atracciones. Con este último libro, pues te hemos ido escuchando, ¿no? En el último tiempo, pues darnos luz a muchas, sobre todo a ir a muchos lugares comunes y poner esa luz sensata que te gusta a ti, Gregorio, para ir a la realidad y a la raíz de las cosas. Yo te leía y comenzamos así esta entrevista, que lo que pretende es ir a un maestro, que además en este caso nos lo pones muy fácil porque eres doctor en filosofía, por lo tanto el diálogo lo tienes ya hecho tú en tu vida y en tu profesión, para que nos ayudes a ver en este tiempo en el que la educación realmente ha tenido que, iba a decir ponerse patas arriba, pero en realidad no es una buena expresión. Lo que ha tenido es que ser creativa y para seguir educando a cada niño en sus casas, a cada joven, a cada universitario, y aquí se ha notado quién educa sensatamente y quién a lo mejor no, ¿no? Y esto es lo que queremos que nos ayudes a ver en un momento en el que tenemos que hacernos, es urgente hacernos esta pregunta. Yo te leía hace poco en el debate de hoy, en el diario online, el debate de hoy, que afirmabas que la escuela había renunciado a su esencia y decías, la esencia, la principal misión, es remediar la falta de experiencia de lo bueno, de lo bello y de lo justo. Y yo decía, empezamos bien, porque ya estos ámbitos de la belleza, de la justicia, de la bondad, ¿dónde se hallan? ¿Dónde hay que ir a aprenderlos para luego aplicarlo a la pedagogía, ¿no? Pues todo tuyo. Aristóteles tiene una palabra muy hermosa que la utiliza siempre como hace él en los contextos precisos, ¿no? La palabra es apeirokalía, que la podíamos traducir como la falta de experiencia de las cosas grandes, de lo bello, lo justo, lo hermoso. ¿Eh? Y esa falta de experiencia no es solamente, ¿qué te diría yo?, un desconocimiento de un dato remoto. ¿Eh? Desconocer lo bello, lo justo, lo bueno, no equivale a desconocer el nombre de una tribu determinada de no sé dónde, por muy humanamente relevante que sea su conocimiento, porque el desconocimiento, en este caso, el desconocimiento de lo bello, lo justo y lo bueno, es una, o supone una falta de educación del paladar, ¿no? Del paladar. Podríamos decirlo de esta manera también, aunque pueda sonar un poco agresiva, pero no es mi intención. Mi intención es, tú lo has dicho muy bien al principio, y creo que esa es nuestra obligación colectiva hoy, defender lo evidente. ¿Eh? Defender lo evidente, porque si lo evidente se queda sin defensa, pues comienza lo espúreo, por decirlo así, lo extraño, a imponerse como normalidad. Bueno, la falta de conocimiento de lo grande nos impide disfrutar de lo grande simplemente porque ¿cómo vas a disfrutar, qué te diría yo, del segundo concierto para piano y orquesta de Shostakovich si no tienes una educación del oído, una educación musical? Y si no tienes esa educación musical, lo que ocurre es que tu propia experiencia vital pierde densidad. ¿Eh? Pierde densidad. Entonces, en definitiva, yo creo que la educación, el principal papel de la educación es ayudarnos a dotar de densidad a nuestra vida, ¿no? Y claro, si alejamos de nuestra vida lo grande, pues entonces te quedas con lo trivial, ¿no? Eh, con todas esas vulgaridades
verdades que llevamos adheridas al alma de manera espontánea y contra las que hay que revolverse, ¿no? Porque en definitiva lo que te permite la educación de lo grande es mantenerte firme ante la inercia o ante determinadas inercias que pugnan por arrastrarte con ellas, ¿no? Gregorio, ¿y dónde bebemos para tener esa densidad en la vida? Porque aunque tú hablas de la educación del oído, de la Sí, finura del alma, sí. yo estoy entendiendo que no hablas de una erudición, que al final incluso nos puede dejar más huérfanos que otra cosa. ¿Dónde vamos para tener esa densidad y para que un maestro pueda educar con esa grandeza? Yo he de decirte que no soy en absoluto crítico de la erudición ni del especialista, ¿eh? En absoluto, porque entre otras cosas, y eso quiero que quede bien claro, si tengo que ir al dentista, intento ver cuál es el mejor, ¿eh? Y si intento que, pues, en mi vida corriente me interesa estar relacionado con personas expertas que saben resolver problemas de su campo. Lo que pasa es que para poder entenderme con el experto necesito disponer de un lenguaje común, ¿eh? Y ese lenguaje común es el que todos hemos de elevar para que el experto no se convierta en una especie de estrella fugaz en el horizonte de la cultura, ¿no? Creo que la educación, y esto lo insisto tanto, especialmente en nuestro tiempo en el que hay una psicologización progresiva de la experiencia, ¿no? Eh, claro, el conocimiento de datos, el conocimiento de datos me permite moldearme a mí mismo en el esfuerzo de comprensión de la realidad, ¿eh? Por lo tanto, sí al conocimiento, sí al especialista, sí a las personas que saben mucho de Homero o de biología molecular, ¿eh? Lo que tenemos que ver es cómo elevamos colectivamente la cultura común para disponer del lenguaje que nos una, ¿no? Bien, dicho esto, me preguntas, ¿y dónde se obtiene esa experiencia? Te diría que a partir de una determinada edad tú eres responsable de su carencia. A partir de, así como decía Boris Vian, que a partir de los, no sé qué edad decía, me parece que era a partir de los 40, decía, a partir de los 40 cada uno es responsable de la cara que tiene. Pues bien, a partir de una determinada edad que no sabría poner si serían los 20, los 30, los 40, cada uno es responsable de la conciencia de su ignorancia, ¿ah? De aquello que conoce y de aquello que no conoce. Y con respecto a los más jóvenes, pues obviamente nosotros tenemos de transmisión, un deber de transmisión del que hoy apenas se habla, ¿no? Porque todo es experiencia, todo es experimentar, vivimos en esa cultura que lo nuevo, y este es un gran peligro de nuestro tiempo, ver cómo lo nuevo está fagocitando aquellas categorías de la peirocalía, de lo bueno, lo justo, lo bello. Es decir, si algo es nuevo, no necesitas justificar que sea bueno, ya lo das, parece que va de sí, ¿no? Pues bien, a las nuevas generaciones por supuesto, tenemos con ellas ese deber de la transmisión. Y la transmisión, que también se ha quedado sin defensores, es precisamente eh, la deuda moral que tenemos con las nuevas generaciones de ayudarles no a entrar al mundo, que al mundo entrarán por su cuenta si no les ayudamos, sino ayudarles a entrar a la densidad del mundo. Gregorio, te agradezco muchísimo esta explicación de lo específico, Sí, de lo experto, porque efectivamente uno siempre busca el mejor dentista, no claro, al que tiene mejor claro. conversación. Eso, Exactamente. como siempre nos vas llevando de la mano y entonces dices tú, lo importante es el lenguaje común. O sea, si Claro. no, no nos entendemos. La cultura común, La claro. cultura común. Pero esa cultura no la podemos dar por hecho, porque efectivamente cada uno luego es responsable, pero entiendo que la escuela también tiene una responsabilidad, ¿no? Para que ese joven no se vaya centrando en lo novedoso, en los likes, en aquello que es superfluo, que no le va a acompañar en la vida y que no le va a permitir hablar con otros, porque la novedad siempre cambia, por lo tanto no te va a permitir hablar con los de dentro de 5 años. Y sí que en la escuela se puede dar esa densidad, ese lenguaje común, esos universales que le permitan Sí. al niño, luego al joven y luego al adulto
poder hablar con el mundo, ¿no? Que es una cosa más profunda que hablar con todos en la barra del bar. Donde, o sea, ¿cómo podemos educar en eso? O sea, en ese lenguaje común. Y ese lenguaje común, ¿cuáles son las reglas que tiene para poder entender verdaderamente al otro, ¿no? O sea, la escucha verdaderamente activa del otro. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Aquí es que estás planteando temas de un interés enorme. Primero, no soy antimoderno tampoco. ¿Eh? No soy antimoderno y eso me interesa muchísimo. ¿Cómo voy a ser antimoderno si tengo un blog, si tengo una cuenta en Twitter, si pues resulta que me tuiteo con personas yo diría que de todo el mundo? ¿Eh? Me gusta mi tiempo, me gusta mi tiempo, me gusta el presente, me gusta vivir en este tiempo. Lo que pasa es que no quiero ser solo moderno. ¿No? Y en ese solo me parece que se juega pues una determinada concepción del mundo. Yo quiero ser moderno, quiero vivir en mi tiempo, quiero vivir en la expectativa de todo lo que surge a mi alrededor, pero no quiero vivir solo en eso. ¿Eh? Quiero también sentirme parte de una tradición cultural, porque esa tradición cultural, nuestra tradición cultural, tiene algo, lo que podríamos llamar la tradición cultural europea, cristiana, occidental, vamos a dejar ahora el nombre, pero formamos parte de una tradición que fíjate, y eso lo valoramos y especialmente hoy, en el que si eres hombre blanco y europeo, tienes, digamos, todas las lacras que se puedan tener, pero especialmente hoy hay que defender esa tradición cultural, porque si miramos bien la cultura occidental, por ejemplo, te podría poner muchísimos ejemplos de su singularidad, es la única que ha sido capaz de alabar al héroe sacrílego, a Prometeo. ¿Eh? Es además una cultura que vive en su interior la tensión, que me parece que es la esencia de vuestro instituto, la tensión inherente a la necesidad de compaginar Jerusalén y Atenas. ¿Eh? Y esa tensión, es decir, la fe y la razón, ahí hay una tensión, es decir, eso no puedes decir que tienes una fórmula matemática que te resuelva sus tensiones. Esa tensión precisamente es el nervio de la cultura europea. ¿Eh? Te diría más, en nuestra cultura no ha habido ningún libro que haya estado libre de crítica. Ninguno. ¿Eh? De hecho, eh, formamos parte de una cultura que entre sus creaciones más espléndidas y al mismo tiempo más singulares, está esa cosa extrañísima que es la teología. Hemos oído hablar tanto de ella que nos parece que también, bueno, pues es un saber un poco raro, pero un saber más. No, no, no. Eh, la teología nace del orgullo de una persona que se considere capacitado que se considera capacitado a hablar de Theos, de Dios, ¿no? Y además, no solamente nos consideramos capacitados, sino que las universidades nacen de la cátedra, que es la cátedra arzobispal, de la cátedra de esas personas que consideran necesario sistematizar nuestro logo sobre Dios, intentando buscar la articulación entre fe y razón. Es decir, eso es extraordinario. Lo que pasa es que como vivimos alrededor de eso, nos parece que va de sí, pero en absoluto. No hay teología en ninguna otra religión. ¿No? No hay teología en los judíos, no hay teología en los musulmanes, no hay teología en ninguna otra religión. Y el cristianismo sería inconcebible sin teología. Más aún, podríamos decir, eh, toda esa gran cantidad de grandes pensadores del mundo de la teología podrían estar todos podrían estar equivocados y no haberse dado cuenta de que estaban dando palos de ciego a un fantasma. Pero escucha, si han sido tan grandes y todos han estado equivocados, también podría pensar que yo que los critico puedo estar también equivocado, ¿no?
que igual no soy tan grande como ellos. Entonces, eso lo que te digo de ser moderno, pero no solo, me parece esencial. Después te dices, ¿cómo se consigue? ¿Cómo llevamos estas ideas? Te voy a plantear una cuestión que para mí también es central, que cada vez que la planteo veo que me miran las personas que me oyen con unos ojos muy redondos de sorpresa. Creo firmemente en el deber moral de ser inteligentes. ¿Eh? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que de la misma manera que consideraría una inmoralidad que una persona se mutilase voluntariamente, mira, me corto una mano porque me da la gana, dirían. Estás ejerciéndote, eh, estás reduciendo tus capacidades de una manera absurda. ¿Eh? Si, mira, me voy a cortar un pie, diría, es que, vamos a ver, nosotros estamos aquí para incrementar nuestras capacidades y ver cómo le damos densidad al mundo, pero si te cortas una pierna o un pie, no estás creciendo, estás menguando, ¿no? Pues lo mismo ocurre con la ignorancia. Es decir, la ignorancia es un mal que no la sufre el que lo tiene, porque no es consciente de su ignorancia. Entonces, el papel del maestro, el papel de los padres, el papel de aquella persona que se considere, porque yo creo que en definitiva el papel del intelectual, y utilizo esas palabras con minúscula, pero con respeto, el papel del intelectual es meterse donde no le llaman, ¿eh? Y por lo tanto recibir más de un desplante legítimo. ¿Eh? Pero creo que nos tenemos que meter donde no nos llaman y tener la piel lo suficientemente dura como para soportar los desplantes que vamos a recibir. Entonces hay que decir, señores, tenemos que creer en el deber moral de ser inteligentes, ¿eh? Porque eso significa crecer. Entonces, cuando aparecen las cuestiones que dicen, sí, pero eso no todos, yo digo, sí, todos tenemos ese deber y todos tenemos la conciencia de ese deber. Lo creo firmemente, ¿eh? Creo firmemente. Más aún, creo que hasta unos padres delincuentes saben lo bueno que es educar a su hijo en una delincuencia fina y no grosera. ¿Eh? Que hay algo de la experiencia que siempre debe mejorarse. Entonces lo que hay que ver es hacia dónde lo orientamos. Con respecto al diálogo y la escucha activa, hombre, claro, que si no somos capaces de escuchar a los demás, difícilmente nos vamos a creer nada de lo que estamos diciendo. Pero fíjate, yo también tengo mis reticencias con respecto al diálogo. Cada tiempo histórico, cada momento histórico tiene una serie de palabras que son lo que yo llamo las palabras beatas, que son palabras que veneramos ahorrándonos el esfuerzo de comprenderlas. ¿Eh? Entonces, diálogo, ¿quién va a poner en cuestión el diálogo? Pues bien, todas esas palabras que parecen incuestionables, el deber moral de ser inteligentes nos obliga a cuestionarlas. ¿Qué es esto del diálogo? ¿Eh? Porque todo el mundo lo defiende y lo poco que dialogamos. Aquí algo no funciona bien, ¿no? ¿Cómo puede ser que algo en el que no te encontrarás nunca a nadie que te diga diálogo no? ¿Cómo puede ser que todos estemos tan convencidos y que después se practique tan poco? Entonces dices, aquí algo pasa. Algo pasa, ocurre con el diálogo, que esa es esa palabra, una de esas palabras beatas, que está muy bien ponértelas como adorno. ¿Eh? Digamos que tú vas delante de los demás con esas palabras, ¿eh? Autonomía, el pensamiento crítico, diálogo, etcétera, etcétera, y dices, hombre, mira, es una persona moralmente respetable, ¿eh? Porque va adornado de esas palabras. Pues bien, yo lo que digo es que el diálogo primero es muy difícil de practicar, muy difícil. Segundo, que el diálogo no está en condiciones por sí mismo de generar sus condiciones de posibilidad. Es decir, que ahora estamos hablando y a mí me ha resultado muy fácil conectar contigo, pero eso no era fruto del diálogo porque aún no había surgido. Había algo previo que sin conocernos lo facilitaba. ¿Eh? No era el diálogo, algo, un clima afectivo, alguna corriente de sentido común, alguna cosa que lo permitía. Y lo que no puede el diálogo es crear esas condiciones que lo hacen posible. Pero es que además, incluso cuando el diálogo es posible, descubres que es mucho más fácil encontrar disidencias que consonancias. ¿Eh? Y eso a mí me parece muy bien.
Me parece muy bien siempre que seas consciente de que lo que mejor le podemos pedir a un diálogo honesto es que nos aclare las diferencias que tenemos con el otro. ¿Ah? No para crear trincheras alrededor, sino para situarnos a nosotros mismos. Hay un diálogo que para mí, mira, ayer por la noche estuve dándole las vueltas a este diálogo de Platón, que algunos eruditos lo consideran espúreo, pero que yo lo considero central en la obra platónica, el Alcibíades I, en el cual Alcibíades, que es una joven promesa política ateniense que parecía destinado a ser el gran político del futuro de Atenas, que es o sigue esporádicamente a Sócrates, en un momento determinado le dice, oye Sócrates, estás continuamente dándonos la tabarra con eso de conócete a ti mismo, de conocerte y sobre todo de cuidar de ti. Pero dinos de una vez cómo se consigue. ¿Cómo se hace eso de conocerse a uno mismo? Y Sócrates le dice algo al mismo tiempo muy hermoso y muy profundo. Le dice que si un ojo quisiera conocerse a sí mismo, tendría que mirarse en una superficie reflectante, en un espejo. Si te miras en un espejo, ves a tus propios ojos. ¿Dónde encontrar una superficie reflectante de nuestro yo? Y Sócrates le dice, en la pupila de los ojos de la persona con la que dialogamos. Pero eso no, a ver, ahí hay una tensión que está resaltando, porque cuando yo me enfrento honestamente a ti, si soy honesto, no ocultaré nuestras diferencias, no las ocultaré, porque la conciencia de esas diferencias me permiten definirme a mí también. Es decir, yo pienso distinto en esto contigo, pienso distinto, por esas diferencias están ahí. Lo que tengo que hacer es llevar la conciencia de esa diferencia a la reflexión sobre mí. Es decir, ¿por qué? Es decir, ¿cuáles son esos límites? ¿No? Esos límites, cuando tú te pones a pensar en ti mismo, siempre derrochamos cantidades enormes de generosidad, ¿no? Cuando nos ponemos en la introspección a pensar sobre nosotros mismos. Mientras que cuando te pones a dialogar con otro honestamente, enseguida descubres que determinadas ideas que te parecían elementales, que no necesitaban justificación, necesitas aportarles argumentos. Y la falta de argumentos sobre tus convicciones, ay, eso es algo que solamente te lo puede proporcionar un diálogo honesto, pero es esencial, ¿no? Ahora bien, para soportar con nobleza las diferencias, se necesita ser de verdad honesto a la hora de dialogar. Gregorio, yo seguiría hablando y hablando, porque además en cada respuesta tuya lo que haces es abrir el mundo y poner sobre la mesa un montón de cafés para seguir. Eh, haces lo que dices y eso lo hacen los maestros, ¿no? Eh, todas las cosas que vas escuchando las retomas y las vuelves a dar, no dándolas por supuesto. Y entonces cada cosa que te he ido preguntando, tú me has provocado que yo tenga que volver a hacer esto que decías de, pero ¿qué estás queriendo decir cuando dices esto? Y esto Claro, no es como te lo agradecemos. Nos has hablado de querer el tiempo presente, sí, de efectivamente uno o sea, no puede hablar con los universales si no está anclado en un presente, porque entonces no somos nada, claro. no, no seríamos hombres. Y este tiempo presente es un drama tremendo, no este tiempo, todos los tiempos de cada hombre, porque necesita un diálogo entre lo que toca y aquello que intuye ese velo que está en todo, ¿no? Ese signo que decía Newman de todas las cosas, ¿no? Todo es un signo de otra cosa Sí, sí. y eso es un drama, porque no lo tenemos hecho, porque no se nos ha dado todavía. Y me encanta esto que nos dices del diálogo, porque no es que dijeras, bueno, yo no quiero ponerle en un pedestal, es que lo haces, pero lo haces después de habernoslo explicado. Y esto es un gustazo. Bueno, Entonces, bueno. y es A una ver, escucha activa de verdad. O sea, escucha sí. activa de De- verdad porque de- cada cosa que te hemos ido diciendo la has ido hilvanando, ¿no? Como hacen los maestros. Así que muchísimas gracias. pero déjame Por que te añada una cosa sobre el presente. supuesto. El presente ha de ser también motivo de alegría.
¿eh? Motivo de alegría. Porque si no lo amas profundamente, no estás en condiciones de transformarlo. Entonces quieres destruirlo. ¿Eh? Aquello que no amas, aquello que detestas, aquello que odias, aquello que te subleva, intentas apartarlo de tu horizonte para sustituirlo por otra cosa, ¿no? Yo creo que es esencial amar el presente, es esencial amarlo y que en la balanza pese más lo que amamos del presente que lo que nos sorprende, criticamos, tal. De verdad, es esencial, especialmente hoy cuando ves muchas reticencias en muchas personas que se han quedado perplejas ante el presente, pero esa perplejidad ante el presente es exactamente aquella expresión tan magnífica de Pablo cuando habla del presente como de Jonin Kairos, una cosa magnífica, el tiempo de ahora o la oportunidad de ahora o la circunstancia de ahora. Él está pensando en ese tiempo que se está dilatando entre la ascensión y la segunda venida de Cristo, ¿no? Ahí algo pasa, pero no puedes vivir odiando ese tiempo. El Jonin Kairos hay que darle sentido. Es el tiempo de ahora, es el tiempo nuestro. Y si no lo amamos, no lo comprenderemos nunca. Es esencial, de verdad, es esencial si queremos reconciliarnos con nosotros mismos, buscar, porque los tiene, los elementos de amor sincero al presente. Gregorio, pues para nosotros es una enorme alegría que el tiempo presente tuyo coincida con el tiempo presente nuestro, porque eso significa que podremos tener un compañero para seguir dialogando, que nos siga diciendo dónde están las diferencias y por tanto seguir siendo inteligentes, que es leer en la realidad aquello en el que nos podemos medir por esas diferencias o por ese ir de la mano, ¿no? Descubriendo lo apasionante que es esta realidad y este tiempo. Sin duda. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un placer.